a continuar con la serie de los Proverbios, ¿verdad? ¿Todos se acuerdan que estamos en la serie de los Proverbios? ¿Sí? Ya, qué bueno. ¿Verdad? Es una serie muy importante. Creo que es muy importante porque este libro, el enfoque de este libro es los jóvenes, ¿verdad? ¿Quién se acuerda quién es el autor de este libro? ¿Quién me dice quién es el autor de este libro, de los Proverbios? Salomón, gracias Juan. Salomón, ¿verdad? ¿Y quién era Salomón? ¿Qué fue Salomón? Fue un rey, ¿verdad? Rey, hijo del rey David. Salomón heredó el trono de su padre David, ¿verdad? Y Salomón dedicó este libro principalmente a los jóvenes. Todos pueden aprender de este libro, es para todos, es la palabra de Dios. Pero su enfoque principal fue a los jóvenes. Y vemos a través de todo el libro cómo siempre se repite las palabras hijo mío, ¿verdad? Es Salomón hablándole a su hijo, aconsejándolo. Pero nosotros cuando leemos, podemos leerlo, ¿verdad? Pensando en Dios, Dios hablándonos a nosotros, ¿verdad? Para iniciar, quiero darles, ¿todos trajeron algo para anotar? ¿O tienen sus celulares? Si tienen sus celulares, les recomiendo que abra ahí la aplicación de notas o donde puedan tomar notas, ¿verdad? Porque quiero que se aprendan unas palabras, ¿verdad? Vía vocabulario tenemos hoy, ¿verdad? Tengo 5 palabras que quisiera que la anotaran, ¿verdad? Que escribieran su significado para que así se la aprendan y puedan entender, ¿verdad? Aún más el contexto de todo este libro, ¿verdad? Y todo el consejo, todo lo que está en este libro que nos puede ser de mucho beneficio. Y las 5 palabras son proverbio, obediencia, es la segunda, sabiduría, la cuarta es guardar y la última es corazón. Proverbio, obediencia, sabiduría, guardar y corazón. Esas son palabras que se repiten, ¿verdad? A través de todo el libro de los Proverbios, ¿verdad? Especialmente sabiduría. Más de 100 veces se repite esta palabra. Entre sabiduría y sabio se repite durante todo este libro. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 8. Lo vamos a leer de corrido esta vez. Luego más adelante nos vamos a detener y vamos a estudiar un poco este capítulo o este pequeño pasaje de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 8. ¿Están ahí? Ok. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y el versículo 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Les quiero dar un pequeño contexto del libro. Ya sabemos que fue Salomón quien escribió el libro, o la mayor parte del libro. Salomón era un rey,
¿verdad? Hijo del rey David, luego que su padre David muere, le pasa el trono, ¿verdad? Salomón hereda el trono. Salomón tenía un hermano mayor, ¿verdad? Que por ser el hermano mayor le correspondía el trono y se llamaba Adonías. Pero este era un hijo rebelde, ¿verdad? Incluso la Biblia dice que ya David no ni siquiera se molestaba en corregirlo, ya no le decía nada, ¿verdad? Y le prometió a la madre de Salomón, Betsabé, que le iba a ceder el trono, le iba a dar el trono a Salomón, ¿verdad? Adonías era un hijo rebelde y ya obviamente David no iba a querer darle el trono a él. Incluso cuando David estaba en su lecho de muerte, Adonías se aprovechó, ¿verdad?, de la debilidad de su padre para tomar el trono, ¿verdad? Y Betsabé, ¿verdad?, fue donde David y le pidió, ¿verdad?, o le pidió explicaciones porque él le había prometido que Salomón iba a tomar el trono. Y tenía miedo por la vida de Salomón y por la vida de ella, porque Adonías no tenía buenas intenciones, ¿verdad? Si David moría y no se hacía nada al respecto, pues Adonías iba a poder o iba a querer atentar contra la vida de Salomón y Betsabé para que no hubiera amenaza al trono, ¿verdad? Pero David, ¿verdad?, se entera de la situación y le da el trono a Salomón, ¿verdad? La palabra proverbio, ¿verdad? Y sé que el hermano Víctor le mencionó, ¿verdad? Les dijo ya qué significa la palabra de proverbio, pero quisiera que ustedes me dijeran a ver si se acuerdan, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué significa la palabra proverbio? ¿No? ¿No se acuerdan? Pues les voy a refrescar la mente. La palabra proverbio, ¿verdad?, básicamente significa sabiduría resumida, ¿verdad? Sabiduría resumida. Básicamente es decir algo importante sin hablar mucho, sin hablar tanto, ¿verdad? Y esta palabra proverbio tiene dos sinónimos, y es la palabra adagio o refrán. ¿Han escuchado una de esas dos palabras? ¿Han escuchado la palabra refrán? ¿Jóvenes? ¿No? Ok. Les voy a dar la definición de la palabra refrán o adagio, ¿verdad? Esas dos palabras significan casi lo mismo, tienen la misma definición. Es una frase corta, pero memorable, que contiene y expresa algún elemento de conocimiento o experiencia importante, considerado cierto por mucha gente, o que ha ganado cierta credibilidad a través de su uso continuado. Por la gente usarlo tanto, pues la gente comienza, ¿verdad?, a creer, ¿verdad?, y ver en la realidad, en el día a día, que esto que dicen es verdad. Eso es un refrán o un adagio, ¿verdad?, o un proverbio, una frase corta pero memorable. Vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿verdad? Yo les voy a decir la primera parte de un refrán y ustedes lo terminan si lo han escuchado. Voy a necesitar la ayuda de los mayores porque quizás los jóvenes nunca hayan escuchado esos refranes, ¿verdad? Pero ahora vamos a aprender un poco de cultura, ¿verdad? El primero es, haz bien y no mires a quién. ¿Quién me puede decir qué significa ese refrán? ¿Qué nos quiere decir eso? Haz bien sin mirar a quién. ¿Alguien? Haz bien sin mirar a quién. Básicamente es, no importa, ¿verdad?, qué esté haciendo los demás, qué hagan los demás, tú preocúpate por hacer lo correcto. Esa es una manera de interpretarlo, ¿verdad? Otros se dan otra connotación, ¿verdad? Haz el bien sin importar quién sea la otra persona, si es rico, si es pobre, ¿verdad? Tiene varias connotaciones, ¿verdad? Pero eso significa esa frase. En una pequeña frase, ¿verdad?, te da una enseñanza. Haz bien, haz lo correcto sin importar a quién le vayas a hacer, ¿verdad?, o le vayas a hacer un bien, ¿verdad?, o sin importar qué esté haciendo los demás. Y eso yo sé que ustedes lo pueden relacionar a sus vidas, ¿verdad? Porque todos los días están rodeados de personas que hacen el mal o que planean solamente el mal, ¿verdad? Y ustedes tienen que tomar la decisión
de o seguirlos a ellos o hacer lo correcto, ¿verdad? Otro refrán, preguntando se llega a Roma, ¿verdad? Preguntando se llega a Roma. ¿Alguien me puede decir qué significa ese? ¿No? Ok, los digo. Preguntando se llega a Roma. Básicamente te está diciendo, si estás perdido, si no sabes qué hacer, pregunta, ¿verdad? Porque preguntando cualquiera llega a Roma, ¿verdad? Pregunta. Y eso a veces se nos hace muy difícil. A mí también. A veces yo no sé qué hacer o estoy confundido con algo y yo no quiero preguntar, ¿verdad? Prefiero así arreglármela yo. Pero es bueno preguntar. Es mejor preguntar, ¿no? Te ahorras tiempo y la molestia. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Ese está más fácil. A ver quién me dice qué significa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Exactamente. Gracias. Dependiendo con quién te juntes, así te van a ver, así te van a mirar, así te van a tratar, ¿verdad? Si te juntas con un grupito de personas, ¿verdad? Que hace lo mal hecho, ¿verdad? Que le hacen bully a otro, ¿cómo te van a ver a ti? Como un bully. Si te juntas con gente, un grupo de muchachos que les gusta robar, ¿cómo te van a ver a ti? Como ladrón, ¿verdad? Dependiendo con quién andes, aunque ni siquiera hagas lo que ellos hacen, te van a ver igual, ¿verdad? Por eso debemos cuidar con quién andamos. Y un último refrán, perdón. Nadie aprende en cabeza ajena. Nadie aprende en cabeza ajena. Y este me llama mucho la atención. Me gusta este porque precisamente la meta del libro de los Proverbios es todo lo contrario a esto. Es una realidad. Nadie aprende en cabeza ajena, ¿verdad? O no voy a decir nadie, pero la mayoría, porque lo vemos a diario, ¿verdad? Vemos el ejemplo en otras personas que se van por aquí y le dicen no te vayas por allá y se van y fracasan y luego viene el otro, ¿verdad? Y sigue ese mismo camino y fracasa también. Y el tercero que vio a los otros dos que fracasaron, por ahí se va también, ¿verdad? Y precisamente, ¿verdad? El libro de los Proverbios está ahí para evitar esto, ¿verdad? Que aprendamos a aprender en cabeza ajena. Que veamos, ¿verdad?, el fracaso en los demás, ¿verdad? Obviamente no nos alegramos, pero vemos que el otro fracasa porque se fue por ahí y nos dan el mismo consejo, ¿verdad? Y lo voy a escuchar, voy a tomar el ejemplo del otro y voy a elegir el camino correcto, ¿verdad? Por ejemplo, la meta del libro de los Proverbios es justamente lo contrario, como le acabo de decir. Llamarnos a la cordura para que no tengan que sufrir las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas, ¿verdad? Por eso Proverbio contrasta tanto al sabio del necio. A través del libro de los Proverbios vemos cómo constantemente contrasta el sabio del necio, el necio del sabio, ¿verdad? Proverbios 12, del 15 al 16, dice así: el necio cree que todo lo que hace está bien. Si nosotros creemos, ¿verdad? Si ustedes o yo, ¿verdad?, tenemos la actitud o la manera de pensar de que todo lo que hacemos está bien y que nadie nos puede corregir ni decir nada, pues ¿qué nos hace eso? Necios, ¿verdad? Y necio es lo contrario de sabio, ¿verdad? El libro de los Proverbios tiene dos temas principales: sabiduría y la necedad, ¿verdad? El necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende, escucha, obedece los consejos. El 16 dice: el necio muestra enseguida su enojo, el prudente pasa por alto la ofensa. Ahí vemos ejemplo de cómo el libro de los Proverbios
Contrasta, ¿verdad?, la actitud o la acción del sabio del necio. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1, del verso 1 al 4. Lo vamos a ver rapidito para que refresquemos nuestra memoria, ¿verdad? Entendamos bien de qué se trata este libro, para qué, ¿verdad? ¿Para qué sirve este libro? Proverbios 1, capítulo 1, del verso 1 al 4. Y dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Verdad? Aquí está el propósito del libro, para entender sabiduría y doctrina. Doctrina es enseñanza, ¿verdad? Advertencia. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y el versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Aquí está el propósito del libro de los Proverbios. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, ¿verdad? El enfoque de este libro es los jóvenes y los simples. Y vamos a ver qué significa simples, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué significa simple? ¿Qué es una persona simple? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice simple? ¿No? Pues, ¿qué es un simple? El simple es aquel que se deja llevar muy fácilmente de lo que digan los demás. Ese es un simple. Cuando la Biblia habla de simple, a eso se refiere. Alguien que se deja llevar, que no tiene fundamento, ¿verdad? Que no tiene una identidad propia, que no sabe decir que no, ¿verdad?, cuando se le ofrecen algo que saben que está mal hecho, ¿verdad? O también puede ser alguien que por ignorancia peca, porque no sabe. Te puedes encontrar, ¿verdad? Si todos tenemos un nivel de simples, ¿verdad? Sea porque no sabemos una cosa y estamos haciendo lo mal hecho sin saberlo, o sea porque somos rebeldes y sabemos que lo que vamos a hacer está mal y aún así lo hacemos, ¿verdad? Y eso nos puede llevar a encontrarnos en situaciones donde te preguntas, ¿y qué yo hago aquí? Y me ha pasado a mí, ¿verdad? ¿Qué yo hago aquí? Me ha pasado con familiares. Yo tengo muchos primos que me llevo muy bien con ellos, pero lamentablemente no me puedo juntar con ellos, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Tengo que sacarle los pies, ¿verdad? Y es difícil porque es mi familia y crecí con ellos, me llevo muy bien con ellos, pero sé la vida que llevan y lo que hacen. Y tengo que, de una manera u otra, salirme, ¿verdad? Pero a veces cae uno, ¿verdad?, en la trampa y se encuentra uno en lugares o reunido con un grupo de personas que uno dice, ¿y qué yo hago aquí? ¿Verdad? ¿Cómo me salgo de esta hora? ¿Verdad? Podemos llegar a creer cosas que ni siquiera entendemos, simplemente porque la multitud, ¿verdad?, así lo cree. Y porque fulanito, Pedrito, Juanito así lo dice, ¿verdad?, y nosotros lo vamos a creer. Vamos a hacer esto, te dicen, o lo otro. Y ahí vas tú, ¿verdad? Aunque no quieres, ¿verdad? Pero ahí vas tú porque no quieres que te vean raro, ¿verdad? O pasar la vergüenza de decir, no, yo no voy para allá, o yo no hago eso, ¿verdad? Yo no tomo, yo no fumo, ¿verdad? Yo no voy a esos lugares. Por no pasar la vergüenza, nos encontramos en ese tipo de situaciones. El simple es uno que se lleva más del amigo. Si tú eres de los que se lleva más del consejo, ¿verdad?, o de la crítica de un amigo hacia ti, pues estás actuando como un simple, ¿verdad? Porque el amigo, ¿verdad?, también, pues, y la mayoría de sus amigos, estoy seguro, quizás ni siquiera han sido expuestos a la palabra de Dios, ni un poquito.
Imagínense qué buen consejo le puede dar sus amigos a ustedes. ¿Nos vamos a llevar de ellos? ¿Es mejor el consejo que ellos le van a dar? ¿Importa la crítica que les va a dar ellos a ustedes? Porque decidieron no hacer lo mal hecho. Vamos a seguir lo que está de moda. Y veo muchas personas que siguen modas aunque no le guste, pero está de moda, ¿verdad? O porque sientes que no te puedes quedar atrás, o te estás quedando atrás, o te estás perdiendo de algo. Esa es la mentalidad de un simple. O está viendo que se ve divertido lo que todos hacen, ¿verdad? Y efectivamente, ¿se ve divertido, sí o no? Sí, ¿verdad? Al parecer se están divirtiendo, ¿verdad? Pero eso es lo que vemos con los ojos, ¿verdad? Esto es sumamente importante, ¿verdad? Entender esto, que podemos tener una mentalidad simple, ¿verdad? Porque solamente basta un momento, una acción, un instante para que nuestra vida cambie, ¿verdad? Completamente, para mal, ¿verdad? Y claro, Dios puede tener o va a tener misericordia si ustedes se acercan después de un error y le piden perdón y se arrepienten de sus pecados. Pero ¿quién quita las consecuencias? Las consecuencias se quedan, ¿verdad? Solamente basta un momento, una mala decisión para arruinar sus vidas, ¿verdad? Y vivir con consecuencias bien pesadas. Por ejemplo, las relaciones sexuales es uno de los más pesados, ¿verdad? Uno de los más pesados. Hoy se está promoviendo como nunca. Ya no importa tener una relación, ¿verdad? Una relación de noviazgo, ¿verdad? Eso ni se menciona ya, ¿verdad? Ya es sexo libre, ¿verdad? Sal, conociste a tal muchacha, o conociste a tal muchacho y si te gustó, ¿verdad? Pues ya. Las relaciones abiertas, eso está de moda ahora, ¿verdad? Pero ¿saben qué hace la sabiduría? Y es algo muy sencillo. La sabiduría nos pone a pensar en las consecuencias. Lo contrario a lo que Satanás hace. Satanás te tapa las consecuencias y te pone a pensar solamente en el placer del momento. Y luego caes y detrás vienen las consecuencias. Y sabías que podía traer consecuencias, ¿verdad? Pero solamente te enfocaste, ¿verdad?, en el placer. Pero la sabiduría te pone a pensar en qué pasará en el futuro, ¿verdad? Y me ha pasado a mí, yo me siento y me pregunto y digo, ¿qué si yo hago esto? Y me pongo a pensar, ¿verdad? Puede pasar esto, 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 lo otro. Y digo, ay no, Señor, por favor, líbrame. Líbrame de hacer algo así, ¿verdad? La sabiduría, ¿verdad? Cuando buscamos a Dios, cuando le pedimos a Dios sabiduría, Dios dice, pídeme sabiduría y yo se la daré. Yo se las doy si le pedimos, ¿verdad? Si venimos a Él. Y la sabiduría hace eso, nos pone a pensar en qué puede pasar si yo hago esta cosa. Porque los jóvenes, es como si han visto los toros cuando los sueltan en España, así, ¿verdad? Que salen así como desbocados, sí, ¿verdad? Y llevándose a todo mundo por delante, así somos, ¿verdad? A esta edad así somos, ¿verdad? Y no medimos las consecuencias, ¿verdad? Pero la sabiduría que viene de Dios nos pone a pensar en eso. ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Verdad? O como dicen, ¿verdad? El simple es básicamente, ¿verdad?, alguien que se deja llevar. Es como
Es como parquear un barco sin ancla. ¿Verdad? ¿Han visto los barcos cuando se parquean? ¿Verdad? Cuando llegan al puerto, ¿qué hacen? Tiran un ancla, algo muy pesado para que el barco se quede, ¿verdad? Pero el simple es como aquel barco que se parquea sin ancla, ¿verdad? Parqueas el barco, lo dejas sin el ancla y cuando volteas a ver ya el barco está llegando no sé dónde, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es nuestra ancla, esa es nuestra ancla, ¿verdad? Para que la corriente del mundo no nos esté llevando de aquí para allá, ¿verdad? Como simples, como personas que no tienen entendimiento, conocimiento, ¿verdad? Que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree. El simple todo lo cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado mira bien sus pasos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Desobedecer es malo? ¿Sí o no? Sí. ¿Desobedecer es malo? Piensen bien la pregunta. ¿Desobedecer es malo? ¿Ya dieron su respuesta? ¿Dicen que no? ¿Que sí? Perdón. ¿Desobedecer es malo? Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Desobedecer no necesariamente es algo malo. ¿Por qué? Porque podemos escuchar un mal consejo, ¿verdad? ¿Cuántos no escuchan mal consejos? ¿Verdad? Todos, ¿verdad? ¿Les vamos a obedecer? No. Desobedeciste ese consejo, pero porque sabes que no te conviene, ¿verdad? Pero ¿saben por qué respondemos tan rápidamente a esa pregunta? Sí, es malo. Y es porque tenemos un concepto errado de la palabra obediencia, ¿verdad? Obediencia, bueno, desobedecer, malo, ¿verdad? Y sí, en cierto sentido sí, pero no necesariamente desobedecer es malo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que vamos a desobedecer porque no nos conviene. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Básicamente está diciendo, no obedezcan a su cuerpo, no obedezcan los deseos de su carne, ¿verdad? Si obedecemos a Dios, desobedecemos los deseos de la carne, ¿verdad? Tenemos un mal concepto del significado de la palabra obediencia, porque creemos que obediencia es hacer algo a la fuerza, ¿verdad? Hacer algo a la fuerza. Tu papá, tu mamá te dicen, ¿verdad? O cualquier autoridad te dice, tienes que hacer esto. Y tú no lo quieres hacer, pero lo tienes que hacer. Y ya, hay que obedecer, ¿verdad? Es como que algo a la fuerza. Cuando escuchamos la palabra obediencia no nos gusta mucho, ¿verdad? A muchos no les gusta escuchar esa palabra, obedecer, ¿verdad? Sienten que le están demandando algo. Pero en este momento yo necesito que cada uno de ustedes eliminen cualquier definición que tienen en su cabeza de esta palabra. Obediencia, ¿verdad? El concepto cualquiera que sea que tengan en sus cabezas, elimínenlo. ¿Ya? ¿Deleted? Ok. Obediencia, ¿qué significa obediencia? Esta palabra se deriva, del latín, ¿verdad? El latín es una lengua, una de las más antiguas, ¿verdad? Que hablaban los romanos, ¿verdad? Y del latín se derivan lenguas como el español, el portugués, el italiano, el francés. Si se dan cuenta, esas lenguas a veces se parecen un poco, ¿verdad? Las palabras en portugués a veces la puedes descifrar un poco porque se parecen al español, ¿verdad? Eso es el latín, era la lengua de los romanos, ¿verdad? Y la palabra obediencia en latín es, a ver si la pronuncio bien, obuedire, ¿verdad? Obuedire, sí.
Es que le pregunté a la señora de Google y así es que pude aprender a pronunciarla. Muy amable la señora. Pues ahora, esta palabra significa, o buedire, ¿verdad? Significa saber escuchar. Saber escuchar. Eso significa la palabra obediencia. No te está hablando de una acción, de hacer algo. La obediencia implica tomar una acción. En cuanto escuchas el consejo, lo analizas y dices, ¿sabes qué? Tienes razón. Voy por el camino correcto, debo enderezar. Y tomas una decisión. Pero la palabra obediencia significa saber escuchar, ¿verdad? Y cuando leí esto, yo me pregunté y dije, ¿cómo que saber escuchar? ¿No se supone que todos sabemos escuchar? ¿No me están escuchando? ¿Hacen un esfuerzo por escuchar? ¿Verdad? Bueno, pero para oír no hacemos ningún esfuerzo, ¿verdad? Hay una diferencia entre las dos palabras, ¿sí saben? Entre oír y escuchar. Oír, cualquiera puede oír. Quizás me estén oyendo en este momento, pero otra cosa es que me estén escuchando, que estén poniendo atención a lo que yo estoy diciendo y analizando en sus mentes, ¿verdad? Eso es otra cosa. Por eso aquí dice saber escuchar. Y cuando escuchamos eso, saber escuchar, eso significa que hay que aprender a hacerlo, ¿verdad? Que no nacemos con eso. El muchacho, el niño no sabe escuchar. El padre lo corrige y le dice algo y está ahí pensando en el juego, por allá, ¿verdad? Está oyendo, pero no le está poniendo atención. Y le dice, sí, mami, sí, sí, papi. Y ya cuando lo suelta, ya se va a jugar. Y se olvidó de lo que el papá o la mamá le dijo. Y vuelve a hacer lo mismo, ¿sí o no? ¿No lo ven con los niños? Los chiquitos se olvidan rápido de la corrección. Y hay que estar detrás de ellos, ¿verdad? Y a otra escala, ¿verdad? A menor escala, ya cuando vamos creciendo, pues se sigue viendo eso. Nos olvidamos del consejo, ¿verdad? Por eso, a través de la Biblia, ¿verdad? Más en el Antiguo Testamento se ve eso de no te olvides, ¿verdad? De mi ley, no te olvides de mis mandamientos, de mis estatutos, ¿verdad? Saber escuchar. Lo interesante de esta palabra, ¿verdad? Es que está compuesta por dos, o tiene una palabra y hay lo que se llama un prefijo, ¿cómo se dice? Prefijo, gracias. El prefijo es estas dos letras al principio, O, B. ¿Sí saben qué significa O, B? Eso significa contra, ¿verdad? Si conocen la palabra obstáculo, obstrucción, ¿verdad? Algo que está en contra, algo que impide algo, ¿verdad? Y está la otra palabra, la palabra que es audire, que es escuchar, ¿verdad? Ahora tú te preguntas, ¿cómo que contra escuchar? O sea, ¿no escucho entonces el consejo? Pues no, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo es, ¿verdad? Los romanos, ¿verdad? Con esta palabra asociaban el oído con la capacidad de recibir o escuchar información, incluso cuando se opone a nuestra manera de pensar. La capacidad de escuchar, de recibir información, aunque ésta se oponga a tu manera de pensar, ¿verdad? O se oponga a lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Eso significa obediencia. Yo no estoy de acuerdo, no me gusta lo que estoy escuchando, pero le voy a poner atención. Y escuchar significa analizar, ¿verdad? Como Dios le decía a Josué, medita día y noche en mi palabra, piénsala en tu mente, analízala una y otra vez para que cuides, ¿verdad? Y hagas lo que ella dice, ¿verdad? Saber escuchar, ¿verdad? Pero esta palabra, o buedire, ¿verdad? Significa, ¿verdad? Escuchar y poner atención, escuchar, aunque eso que estés escuchando no te guste. Eso es obediencia, ¿verdad? Porque cuando escuchas el consejo
y le pones atención, aunque no te guste lo que estés escuchando, y lo analizas, ¿verdad? Y tu papá o tu mamá te dice, mira, piénsalo, analízalo y luego hablamos, ¿verdad? Y me dices lo que quieres hacer. Y te sientas y lo analizas. Estoy seguro, ¿verdad?, que ustedes, si hacen así, van a tomar la decisión correcta. Pero si no se llevan del consejo, ¿verdad?, es porque no lo escucharon, ¿verdad? O entra lo que se llama la rebeldía, ¿verdad?, que es, yo sí sé que lo que estoy haciendo está mal, que el consejo que mi mamá o mi papá me da es correcto, pero voy a decidir hacer lo que yo quiero como quiera, ¿verdad? Obediencia, ¿verdad? Escuchar, saber escuchar, aunque lo que estés escuchando no te guste, ¿verdad? ¿Está claro? Obediencia, ¿ya saben lo que significa? Bueno, vamos de nuevo a Proverbios 3, del 1 al 8. Lo leímos al principio, pero ahora nos vamos a detener, ¿verdad?, para ver qué nos quiere decir Dios aquí. ¿Qué consejo nos da Dios aquí en Proverbios 3, del 1 al 8? Dice el versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Corazón, aquí la palabra corazón, ¿a qué se está refiriendo? ¿A este? ¿Al que está aquí? ¿A ese corazón se refiere? No, ¿verdad? Porque eso es un órgano físico, ¿verdad? Cuando dice guarda en tu corazón mis mandamientos, no está hablando de este, eso es un órgano que pompea sangre, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando, verdad, la Biblia cuando dice corazón? ¿A qué se refiere? Exactamente, al alma, ¿verdad? El alma es nuestro centro, ¿verdad? Nuestra base de datos, ¿verdad? Ahí están toda nuestra memoria, sentimientos, ¿verdad? Todo está ahí en nuestra alma, ¿verdad? Es nuestra base de datos, es como una computadora, ¿verdad? Una computadora está compuesta de ¿qué? Dos cosas. ¿Alguien aquí que estudie tecnología o algo? Dos cosas. Hardware y software, ¿verdad? El hardware es esto, lo que ustedes ven, ¿verdad? Todo lo que se ve es el hardware, pero el software es una programación que es instalada, ¿verdad?, en la computadora, ¿verdad? Eso se ve el software no se ve, ¿verdad? Lo que se ve es el hardware, ¿verdad? Destapas la computadora, ves así como una tabla verde con muchos circuitos así y una pequeña computadorita así, todo eso es el hardware. Pero la programación, ese es el software, y el software es nuestra alma, ¿verdad? Es lo que no se ve, solamente se ve esto, ¿verdad?, el hardware, pero el software no se ve, y ahí es que están todos los datos. Le sacas el software a esto y ya lo puedes botar, ¿verdad? No funciona, ya no sirve para nada, ¿verdad? El momento que nuestra alma, nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo, ya esto va a la tumba, ¿verdad? Nuestra alma es nuestra base de datos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo alimentamos nuestra alma? ¿Cómo la alimentamos? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5, ¿verdad? Escuchamos, vemos, ¿verdad? Tocamos, ¿verdad? Todos, y olemos y los demás sentidos, ¿verdad? Pero los principales son, ¿verdad?, ver, escuchar, ¿verdad?, tocar, a dónde vamos, ¿verdad? Todo eso influye en nuestros sentidos.
Y así alimentamos nuestra alma, así como la computadora. Si te metes a la computadora y comienzas a entrar a sitios web, ¿verdad? Que están cargados de virus, sitios donde no debes meterte, ¿qué va a pasar con la computadora? Se puede dañar el software, se puede llenar de virus, ¿verdad? Puede estar expuesta a hackers, ¿verdad? Y ya se puede dañar. Igual nuestra alma, ¿verdad? Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, ¿verdad? Lo que decimos, dónde vamos, con quién nos juntamos, eso puede contaminar nuestra alma, ¿verdad? Aquí dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Esta palabra guardar es muy importante, ¿verdad? Pero no significa la palabra guardar de esconder algo, ¿verdad? O guardar algo en un sitio donde esté seguro, ¿verdad? Aquí la palabra guardar habla de proteger, ¿verdad? Habla de proteger, mantener, obedecer. Y otro de sus sinónimos es atalaya. ¿Sí saben lo que es una atalaya? Atalaya era un soldado que se paraba en los muros de las ciudades, ¿verdad? Las ciudades antes tenían muros altos y se paraba encima. Y de lejos miraba y estaba pendiente, era como un security guard. Y estaba pendiente a si venía un enemigo. Y si veía el enemigo de lejos, ¿verdad? Avisaba, ¿verdad?, a la ciudad para que se resguardara, para que los soldados estuvieran listos para combatir. Eso era una atalaya. Pues eso quiere decir esa palabra guardar aquí. Debemos ser atalayas de nuestro corazón. Debemos estar vigilando, ¿verdad? Estar avisados, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 14:15? ¿Verdad? Avisados, ¿verdad? Viendo desde lejos la tentación, lo que puede contaminar nuestra alma, ¿verdad? Y eso es sabiduría, ¿verdad? Porque se nos va a presentar situaciones en nuestra vida cotidiana que no vamos a encontrar la solución en la Biblia. Va a venir de Dios esa sabiduría para poder actuar. Eso también significa sabiduría, saber cómo aplicar lo que conoces en un momento, ¿verdad? Pero eso solamente viene de Dios, ¿verdad? Debemos ser atalayas de nuestro corazón, ¿verdad? Conservar ese mandamiento que te dieron, ¿verdad? Protegerlo de algo que lo puede dañar. ¿Y qué lo puede dañar? Bueno, el mismo libro de Proverbios dice, ¿verdad?, que debemos guardarnos de la gente con quien nos rodeamos, ¿verdad? Si te juntas con personas, ¿verdad?, que no están haciendo lo correcto, que andan haciendo lo mal hecho, pues ¿qué vas a terminar tú haciendo? La mala compañía corrompe los buenos morales. Muy pocas veces es al revés. Yo diría casi nunca es al revés. Porque tienes un grupo en contra de uno. ¿Quién va a jalar a quién? Si lo ponemos así en un juego de tug of war, ¿verdad?, de la soga, ¿quién va a jalar a quién? ¿El grupo o el que está solo? El grupo, ¿verdad? Es más fácil caer en lo malo, ¿verdad?, que tú jalar ese grupo para que haga lo bueno. Entonces debemos guardar, proteger ese mandamiento, esos mandamientos, consejos que recibimos. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. ¿Quién tiene aquí alguna joya que no se quiten nunca? O algo que tenga mucho valor. Una joya, un anillo, una cadena, ¿verdad? Yo tengo una que era de mi abuelo. La compró tiene más de 50 años, ¿verdad? Y ahora yo la uso. Y bueno, mi esposa es testigo que nunca me la quito, ni para dormir, ni para bañarme, para nada, ¿verdad? Y eso significa esto aquí, átalas a tu cuello. Tiene un valor sentimental, ¿verdad? Tiene un valor esta cadena, por eso no me la quito, ¿verdad? Y aquí dice la palabra de Dios, átala a tu cuello, así como una joya valiosa, ¿verdad?
escríbelas en la tabla de tu corazón. Y es interesante el énfasis que hace aquí, el guardar los mandamientos de Dios. ¿Dónde? En nuestro corazón, ¿verdad? Aquí no está diciendo, ¿verdad? Es nuestra obligación, ¿verdad? Debes o tienes que guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Está diciendo, guárdalos en tu corazón, ¿verdad? Protégelos. Cuando proteges algo, es porque te importa, es porque vale mucho, ¿verdad? Es porque es importante para ti. Y eso nos está diciendo Dios. Guárdalos en tu corazón, protégelos, ¿verdad? Porque ellos te van a proteger a ti, ¿verdad? Aquí nos habla de un deseo por agradar a Dios, ¿verdad? Un deseo. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí se ve algo como obligado, ¿no? Se ve que es voluntario, ¿verdad? Que quiere agradar a Dios. He decidido guardar en mi corazón tus mandamientos, porque al final es de beneficio para nosotros, ¿o no? Lo que Dios nos dice, ¿verdad? Dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. ¿Por qué? Porque al final nos conviene a nosotros. ¿Hay algo en la Biblia que no nos convenga? No, todo es para nuestra conveniencia, ¿verdad? Y hallarás gracia, versículo 4, hallarás gracia y buena opinión. ¿Ante quién? ¿Ante tus amigos? Ante los ojos de Dios y de los hombres, ¿verdad? Ante Dios primeramente. Imagínense qué privilegio tener una buena opinión ante los ojos de Dios, ¿verdad? Que si le preguntaran a Dios sobre ti, ¿qué va a decir Dios? ¿Qué va a decir Dios de mí? ¿Verdad? Eso nos debe interesar más que lo que digan los demás, ¿verdad? Y le hago mucho énfasis en eso porque es bien difícil, ¿verdad? Sin Dios es imposible decirle que no, ¿verdad? A los amiguitos, a la presión social, ¿verdad? Es difícil. Pero aquí dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, y eso es lo que nos debe importar. Lucas, vamos a leer rapidito Lucas 2, versículos 41 al 52. Eso es un relato de la vida de Jesús, ¿verdad? Un relato de Jesús cuando estaba pequeño. Ya tenía apenas 12 años Jesús. Lucas 2, capítulo 2, versículo 41 al 52. El 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, su madre, ¿verdad? Y José pensaban que estaba en el grupito, ¿verdad? Por ahí andaba Jesús corriendo y jugando con los amiguitos, ¿verdad? Y siguieron caminando, seguro debe estar por ahí, ¿verdad? Y siguieron, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, andaban preguntando. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Imagínense 3 días buscando a Jesús. 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Imagínense, y María y José quizás pensando que estaba ahí por ahí jugando y correteando, ¿verdad? Estaba sentado con los ancianos, ¿verdad? En medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron,
se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Verdad? ¿Por qué te desapareciste, verdad? ¿Por qué no nos dijiste nada? Estábamos preocupados. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Verdad? Imagínense ustedes que su padre le estén buscando por 3 días y que lo encuentren y ustedes le digan: ¿por qué me estás buscando? ¿Verdad? ¿Va a responder bien su mamá o su papá? No hagan eso, ¿ok? Solamente Jesús puede hacer eso. ¿No sabéis, no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús le dice eso porque José y María entendían o sabían quién era Jesús, ¿verdad? Ellos sabían que Jesús no era normal, en el sentido de que era el Hijo de Dios, no era hijo de ellos, ¿verdad? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora yo les pregunto, ¿a qué edad quieren o podemos o debemos comenzar a interesarnos por las cosas de Dios? ¿Hay una edad? ¿Cuántos años tenía Jesús aquí? 12. ¿Quién tiene 12 años aquí? Solamente Abby tiene 12 años, ¿verdad? Judith tiene 12 años, ¿verdad? Los demás son mayor, ¿verdad? Con más vera. Cuando ya estén viejos, escucho mucha gente que dice: no, yo cuando ya esté viejo, ¿verdad? Familiares así lo dicen, ¿verdad? Cuando ya yo esté viejo, ya ahí sí busco del Señor, ¿verdad? Y qué insensatez, ¿verdad? Porque ¿quién dice que va a llegar a viejo? ¿Verdad? O como dicen, ¿verdad? La iglesia para los viejos y el antro para los chavos, ¿verdad? Así debe ser. El antro para los chavos. ¿O quién de ustedes va a esperar estar viejos para ejercer su profesión? ¿Verdad? Si quieres ser policía, ¿vas a esperar ser viejo? No, yo ya con este viejo ya voy y me escribo a la policía. No funciona así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes que darle tu fuerza, ¿verdad? A esa profesión. Tienes que dedicarle tiempo, ¿verdad? Tu juventud a esa profesión que elegiste. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué para Dios sí? A Dios sí le vamos a entregar nuestra vejez, a Él. Cuando ya estemos viejitos y además podamos llegar a la iglesia y sentarnos, ¿verdad? Cuando Dios quizás tenía, ¿verdad?, mucho guardado para ustedes, propósitos, ¿verdad?, cosas que quería que ustedes hicieran. No le vamos a entregar nuestra vejez o por lo menos eso quiero pensar que ustedes quieren, ¿verdad?, o están dispuestos a entregar su juventud, ¿verdad?, ahora a Dios. Y es lo que nos conviene, ¿verdad? No nos conviene andar en el mundo, ¿verdad?, desperdiciar nuestra vida, nuestra juventud en el mundo. No hay ningún beneficio en eso. No hay ninguno, ¿verdad? Y vuelvo al refrán: nadie aprende en cabeza ajena. Esto es lo que este libro y toda la palabra de Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros hagamos, que aprendamos, ¿verdad?, que veamos el ejemplo en el mundo, ¿verdad?, y que midamos las cosas con la palabra de Dios y decidamos lo correcto, ¿verdad? No hay, ¿verdad?, beneficio alguno en desperdiciar nuestra vida en el mundo. Incluso hay hijos que le dicen a sus padres: ya tú viviste, ¿verdad? Tú lo dices porque tú lo viviste ya, tú experimentaste, tú pudiste experimentar. Ahora yo quiero hacerlo yo, ¿verdad? Es muy fácil para ti decirlo, porque ya tú, ¿verdad?, experimentaste. Pero yo quiero hacerlo también. Pero fíjense que todo es dependiendo cómo veas las cosas.
Porque precisamente porque tu padre o tu madre lo vivió, precisamente por eso te están dando el consejo, para que tú no pases por lo mismo. Todo es dependiendo cómo lo veamos, ¿verdad? No es que sea fácil para tu padre o tu madre darte un consejo, ¿verdad? Porque ya experimentaron lo suficiente en el mundo y ya se cansaron. No, es porque seguramente experimentaron lo que es una vida lejos de Dios, ¿verdad? Y te están dando el consejo para que tú no cometas el mismo error. Entonces, ¿en qué aspectos iba creciendo Jesús? Lo que decía el versículo 52, aquí en Lucas 2. ¿En qué aspectos? Sabiduría y ¿qué más? Estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios se agradaba de la vida que llevaba Jesús, de cómo andaba Jesús, cómo hablaba, cómo se comportaba con los demás. Dice que después de ahí siguió sujeto a sus padres. Se agradó Dios, ¿verdad? De que Jesús, ¿verdad? Anduviera sujeto a sus padres, que obedeciera a sus padres, ¿verdad? En sabiduría y estatura. Hay muchos que crecen, pero, ¿verdad? Se quedan pequeños de la mente, ¿verdad? Inmaduros. Son grandes y lo ves así, todo grandotes, pero pues no hay madurez. Todavía hay simpleza en su corazón, ¿verdad? Y todos tenemos un cierto nivel de simpleza en nuestro corazón, ¿verdad? Y por eso vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Como decía el Proverbios 1, ¿verdad? ¿Para qué es los consejos de Dios? ¿Verdad? Para dar sagacidad a los simples, que puedan ver, discernir el mal y apartarse. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Acuérdate de Él en todos tus caminos, en todo lo que hagas. Si saben que sabiduría tiene que ver con ciencia también, ¿verdad? Con habilidad de hacer cosas, ¿verdad? No solamente para discernir entre el bien y el mal, para hacer lo correcto, sino también para ciencia, ¿verdad? También en sus escuelas, ¿verdad? Le podemos pedir a Dios sabiduría para hacer lo mejor en nuestras escuelas, en nuestro trabajo, ¿verdad? Por eso que Dios dice, reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que tú vayas a hacer. Y dice después, y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. No pienses que tú lo estás haciendo bien. Acuérdense del significado de la palabra obediencia. Saber escuchar, ¿verdad? Aunque no estés de acuerdo con lo que te estén diciendo, escúchalo y analízalo. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y qué significa temer de Jehová? Temer a Dios. ¿Es tenerle miedo? ¿Es tenerle miedo a Dios? ¿Huirle a Dios? Aquí temer a Jehová, ¿verdad? Es saber que Dios está ahí. Es saber que Él te está viendo, ¿verdad? Que Él conoce nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, ¿verdad? Y que un día Él nos va a juzgar por todo lo que hacemos y lo que decimos, ¿verdad? Eso es temer a Dios, ¿verdad? Y eso también da el sentido de que lo que el Señor hizo por mí. ¿Y qué hizo el Señor por nosotros? Siendo aún pecadores, ¿verdad? Sabiendo que lo íbamos a rechazar, ¿verdad? Que muchos lo iban a rechazar. Dio su vida por nosotros, por pecadores, Él siendo inocente, ¿verdad? Y muchos pisotean eso. Y todos lo hemos hecho en un momento de nuestra vida. Teme a Jehová, ¿verdad? Entiende que Él está ahí, que Él te ve y que un día te va a juzgar. Y acuérdate de lo que hizo de ti, por ti. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora una pregunta,
Hacer ejercicio, ¿verdad? Ir al gimnasio, practicar deportes, ¿eso te ayuda espiritualmente? ¿Cómo se diría? Se, se traspasa eso, sí, ese ejercicio físico a lo espiritual y se fortalece tu espíritu, ¿no? ¿Verdad? Solamente se queda en lo físico, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? La Biblia dice, es bueno ejercitarse, ¿verdad? Tiene provecho, ¿verdad? Pero más provecho es guardar tu vida para Dios, porque eso es medicina, dice aquí, a tu cuerpo. Es medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, ¿verdad? Cuando te enfocas o te preocupas por el Espíritu, por las cosas de Dios, ¿verdad? Y buscas de Dios y buscas obedecerle, te va a beneficiar también hasta en lo físico, ¿verdad? ¿Se han visto que las personas por pasar por un momento así de mucho estrés o mucho enojo, llegan a sufrir de enfermedades? ¿Verdad? Lo espiritual, ¿verdad? Eso se transfiere a lo físico. Muchas personas desarrollan enfermedades por traumas que han pasado en sus vidas, ¿verdad? Por enfermedades, perdón, por situaciones difíciles, estrés extremo, ¿verdad? Y desarrollan una enfermedad, ¿verdad? Lo espiritual, ¿verdad? Se refleja en lo físico. Y dice aquí, la palabra de Dios es su consejo, te será de medicina a tu cuerpo, pero solamente si lo aplicamos, si lo obedecemos, si lo sabemos escuchar, aunque no nos guste, ¿verdad? No nos va a gustar al principio, ¿verdad? Porque va en contra de lo que nosotros pensamos, de lo que nuestra naturaleza de la carne quiere. La carne lo que quiere es, ¿verdad? Vivir lo cómodo, ¿verdad? Lo que aparentemente, lo que se ve bueno, ¿verdad? Y no quiere nada con Dios. Yo antes de terminar, ya para finalizar, les quería compartir un pequeño testimonio, ¿verdad? Y siempre lo recuerdo con mi esposa Fernanda. Y es la manera en que nos conocimos, ¿verdad? Eh, Fernanda, ¿verdad? Ella es colombiana, ¿verdad? Ella nació en Colombia, ¿verdad? Pero vivió 10 años en México, ¿verdad? Su mamá conoció un día a un soldado mexicano, ¿verdad? Que viajó a Colombia para algo de su trabajo y se conocieron, luego se casaron, se fueron a vivir a México, se casaron y ahí es que Fernanda comienza a vivir en México, ¿verdad? Y dura 10 años allá, ¿verdad? Y cuando ella llega a México, ¿verdad? Comienza a asistir a la iglesia, ¿verdad? Y comienza a ir a casa de oración y llega a ir a un campamento de, de la iglesia, de los jóvenes, y ahí conoce, ¿verdad?, a un muchacho que se hace amigo de ella. Para hacerle la historia corta, pasan los años, ¿verdad? Esa relación de amistad se mantiene, ¿verdad? En el 2019 yo viajo a México al desafío juvenil, ¿verdad? Y yo voy con mente, ¿verdad? Pues iba para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también iba con los ojos abiertos, ¿verdad? Mirando. Y, y pues pasa el desafío juvenil, los 3 días, y ya se acerca el día para yo irme. Solamente fui para el desafío juvenil. Pero resulta que los muchachos estaban diciendo, no, vamos a ir a la finca de un pastor. Y luego de la finca nos vamos a ir a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es turístico, ¿verdad? ¿Verdad? Es un estado turístico, ¿verdad? Como una ciudad así, turística. Eh, y después de ahí, de la finca del pastor, nos vamos a Puerto Vallarta, ¿verdad? Y me dijeron, cambia tu vuelo para que puedas ir con nosotros. Y yo, ay, Dios mío. Y dije, bueno, está bien, lo voy a intentar, no le prometo nada. Pero luego, esa noche, la noche antes que yo iba a viajar, que iba a venir para ya de regreso, ¿verdad? Estamos jugando baloncesto y yo estoy con mi celular en espera con la aerolínea. Y nosotros jugando baloncesto y yo tratando de escuchar el celular por si la representante me contestaba para poder cambiar el vuelo. Y mientras estábamos jugando ahí, escucho que hablan.
Y ahí cojo el teléfono y le digo, espérame que ya me respondieron. Y comienzo a hablar con la representante y logré cambiar el vuelo. Cambio el vuelo, ¿verdad? Y logro ir ya a la finca. Y, nos devolvemos de la finca y ya nos vamos a Vallarta con la familia del amigo que tenemos en común. Y la última noche que estaba ahí, no sé, parece que el Espíritu Santo me movió y le digo a nuestro amigo en común, ¿verdad? Le digo, oye, bro, ¿conoces una amiga? ¿Tienes alguna amiga que sea cristiana, verdad? Y me dice, sí, bro, sí, tengo una amiga, incluso estaba hablando con ella ahora, ella es cristiana, ¿verdad? Y es colombiana, y yo, bingo, ¿verdad? Y ahí él nos presentó y pues ya lo demás es historia. Pero les cuento esto, me tomo el tiempo de contarle esto porque es increíble cómo Dios mueve las piezas, ¿verdad? Cuando aprendemos a esperar en Él, ¿verdad? Yo ni idea de cómo iba a pasar esto, ¿verdad? Yo iba pues con mente pues sí, iba con los ojos abiertos y mirando, pero iba a recibir la palabra de Dios, no creía que esto iba a pasar y cómo iba a pasar tampoco. Todas las piezas que Dios movió, ¿verdad? De ella mudarse a México, ¿verdad? De conocer ese amigo que luego tuvimos en común, ¿verdad? Y fue, o sea, increíble, ¿verdad? Cuando esperamos en Dios. Si yo me hubiera desesperado, imagínense, si no hubiera esperado en Dios, ¿qué hubiera pasado? Quizás hubiera conocido a una persona equivocada por yo querer hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Y gracias a Dios que pude esperar en Él, ¿verdad? Y eso les exhorto a ustedes, ¿verdad? Confíen sus vidas en el Señor, ¿verdad? Busquen de Él, porque Él sabe lo que es mejor para ustedes. Nosotros no conocemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar, qué Dios nos tiene guardado. Confiemos nuestra vida en Él, Él sí sabe, ¿verdad? Él sí ve lo que va a pasar y por eso nos dice, vete por aquí, no por allá, ¿verdad? Y esa es la sabiduría, ¿verdad? Por eso le pedimos a Dios sabiduría, lo buscamos a Él para que aprendamos a escuchar su voz y que Él nos dirija, ¿verdad? Y vendrán bendiciones a sus vidas. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios no está ahí para darnos mandamientos así porque yo soy Dios y yo quiero que ustedes hagan esto y ustedes tienen que servirme a mí. ¿Saben por qué Dios dice, sírvanme a mí, ténganme a mí por encima de todas las cosas? No amen a nadie ni a nada por encima de mí. Y es que perdemos todo, todo lo perdemos. Todo se va, pero Dios no. Dios ahí se queda, Dios es eterno. Por eso nos dice, ámame a mí sobre todas las cosas. Porque si pones tu fe, tu esperanza y pones todo tu empeño y dedicas toda tu vida, ¿verdad?, a otra cosa y lo pierdes, ¿qué va a ser de ti? Por eso nos dice, ámenme a mí sobre todas las cosas. Porque a Él no lo van a perder, ¿verdad? Como dice versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas, Él va a enderezar tus caminos. Él te va a poner, ¿verdad?, donde a ti más te conviene. Él conoce, ¿verdad?, lo que es mejor para ti. Amén. Pongámonos de pie. Que Dios los bendiga, mis hermanitos. Así como Jordan decía, ¿verdad? Ahora van ustedes a estar con los ojos abiertos. Pero les voy a pedir que cierren sus ojos. Cierren sus ojos, por favor. La obediencia en el ser humano a veces es algo difícil de llevar a cabo, pero Dios nos da de su gracia. Si yo les preguntara a ustedes cuántos de ustedes fueron desobedientes hoy, yo sé que todos lo fuimos. Así que vamos a darle gracias al Señor por su palabra de esta tarde. Joven, ahí que estás en tu lugar, quiero que medites por un momento, así rápidamente, en todo en lo que fueron desobedientes en este día.
¿Y qué tal si le pedimos perdón al Señor? Y no solamente pedirle perdón al Señor por lo que ya hicimos, sino que le vamos a pedir también al Señor que nos ayude y que nos enseñe cuando nos estamos volviendo desobedientes para poder ser obedientes al Señor. ¿Qué les parece? Bueno, ahí en su lugar, dígale al Señor: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname porque hemos sido desobedientes. Yo voy delante de ustedes también. Yo he sido desobediente muchas veces. Pero el Señor es misericordioso y Dios quiere perdonarnos. Y así como nuestro hermano Jordan decía, a veces nosotros ponemos a Dios por encima de todo pensando que Él está con un látigo detrás de nosotros, y no es así. Él en su amor quiere que nosotros le obedezcamos porque Él quiere bendecir nuestra vida. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle perdón también, y pídanle al Señor que el Señor les enseñe cuando ustedes y yo estamos siendo desobedientes, y que podamos decirle en ese momento, cuando nuestros padres, cuando mami o papi nos digan algo, que aprendamos a ser obedientes cada día más, y eso nos va a ayudar a ser jóvenes y jovencitas buenos en este tiempo. Señor, quiero darte gracias, Padre. Gracias, Señor, por la palabra que has puesto en el corazón de nuestro hermano Jordan traer en este día, Señor, o en esta noche ya, Señor. Gracias, Padre, por la vida de estos jóvenes. Te doy una vez más, Señor, porque yo sé que algo has plantado en el corazón de ellos, Señor. Te agradecemos, Señor. Padre, queremos pedirte que seas tú guiando la vida de cada uno de ellos, Señor. Pidiéndote, Señor amado, que seas tú siempre tocando el corazón de ellos. Yo sé que hay muchos, Señor, que batallamos, incluso ellos, Señor, batallan, Señor, en cuanto a obedecer, en este caso a papi y a mami muchas veces, Señor. Y yo entiendo también esa parte, Señor, porque yo también fui joven y en ese tiempo no nos gustaba que nos mandaran o que nos corrigieran, Señor. Ahora, Señor, que nosotros estamos un poco más adelante, entendemos que fue de beneficio para nosotros. Yo te pido, Señor, que tú pongas en el corazón de mis hermanitos aquí, Señor, ese entendimiento también, que el mandato muchas veces de papi o mami, Señor, es porque realmente quieren que ellos caminen bien y que ellos puedan ver también que el obedecerte a ti, Señor, les trae bendición a su vida, Señor amado. Te pido, Señor, que seas tú obrando en la vida de ellos, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que a lo mejor están batallando en este momento, que a lo mejor también en este día se enojaron porque les pidieron algo y no quisieron obedecer, Señor. Te pido, Padre, que tú toques ese corazón y que seas tú guiándolo en todo, Señor. Vamos a tener este tiempo, Señor, de comunión como hermanos en este lugar. Vamos a compartir alimentos, Señor, el cual te pedimos también que los bendigas, Padre. Pero sobre todo, Señor, que nos vayamos a casa todos, Señor, meditando en lo que tú nos presentaste en esta noche, Señor. Padre, te presento una vez más la vida de ellos, la vida de sus padres, Señor. Que nos dé sabiduría a todos para serte obediente y serte fiel a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor, jóvenes. Yo he venido a ofrecerte hoy un sacrificio a ti, Señor, mi voluntad y mi corazón, todo lo rindo a ti. Crea en mí un corazón sincero, humillado a ti, mi Dios, y aunque imperfecto todavía yo soy, quiero buscarte, dispuesto estoy, porque tú miras el corazón, no la apariencia ni el exterior. Tú buscas en
obedecerte. Tú conoces nuestro corazón, Señor, y queremos vivir para ti. Queremos vivir en obediencia, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. A ver si lo decimos juntos una vez más. Porque tú miras el corazón, no la apariencia ni el exterior. Tú buscas en mí un corazón de un verdadero adorador. Tú solo miras mi corazón y tú conoces todo lo que soy. Mi obediencia a ti, Señor, es mi verdadera adoración. Porque tú miras el corazón, no la apariencia ni el exterior. Tú buscas en mí un corazón de un verdadero adorador. Tú solo miras mi corazón y tú conoces todo lo que soy. Mi obediencia a ti, Señor, es mi verdadera adoración. Mi verdadera adoración es mi obediencia. Amén. Gloria al Señor. Los aplausos a nuestro Señor. Vamos a tomar un tiempo antes de pasar a tomar los alimentos. Vamos a orar. Así que inclinamos nuestros rostros ante el Señor. Te damos gracias, oh Padre, por este tiempo, Señor, en el que ya hemos recibido ese alimento espiritual, ese que sacia nuestro ser completo, nuestra alma, Señor. Te pedimos, Dios, que al salir de aquí, tú seas ayudándonos, Padre, para ponerlo por obra, Señor. Tu palabra, Señor, es la que nos instruye y es la que nos transforma, oh Dios. En este momento, Señor, también queremos agradecerte por los alimentos físicos, Dios, esos que nos van a dar fuerza, Señor, en nuestro cuerpo, Dios. Te pedimos, Dios, que podamos disfrutarlos y que podamos tener un tiempo de convivencia todos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Dios, y tú eres fiel para siempre. En el nombre de Jesús, amén.